Amados, gracia y paz de Dios sea con todos. Deseamos que estén gozando todos de las bendiciones de nuestro Dios. Y una vez más vamos a compartir la palabra de Dios hoy, la tercera parte de esta serie de estudios titulado Las Bienaventuranzas. Entonces, vamos a ir a las Sagradas Escrituras en San Mateo capítulo 5, donde nos hemos situado. Para poder dar también la introducción, vamos a leer nuestro texto base. Hoy en el versículo 5, para la gloria de Dios, San Mateo capítulo 5, versículo 5, para poder hallar por qué el título hoy de este mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Y dice entonces la Escritura así, para la gloria de Dios, San Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O porque dice la Escritura, o porque ellos recibirán la tierra por heredad. Antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, a este punto número 3, una vez más hacemos la introducción de este tema, sabiendo que estamos situados en el Sermón del Monte. Estas enseñanzas que vemos y que hoy una de ellas profundizamos en esta palabra, estas enseñanzas fueron dadas en el glorioso y emblemático Sermón del Monte. Recordamos que en el versículo 1 y 2 de este capítulo de San Mateo se explica que el Señor Jesús subió al monte, sus discípulos le seguían, las gentes le escuchaban, Él se sentó y comenzó a predicar, y como fue una predicación dada en el monte, ¿verdad? Ha sido catalogado este sermón como el Sermón del Monte, que abarca el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Es decir, en estos 3 capítulos solamente está dedicada la escritura de este Evangelio para decirnos lo que el Señor Jesús predicó en este precioso sermón. Y la primera enseñanza de este sermón fue una serie de enseñanzas que el Señor da y que son conocidas como las bienaventuranzas, y son conocidas así porque del versículo 3 al versículo 11 de San Mateo capítulo 5 empieza cada uno de estos versículos con la palabra bienaventurados. Ahora, una vez más hacemos la pregunta: ¿qué son las bienaventuranzas? Si usted ya vio el capítulo 1, el capítulo 2 de esta serie, ya tendrá noción de lo que es esta pregunta. Las bienaventuranzas son una serie de indicaciones que da el Señor al cristiano, al creyente, para que las pueda seguir, y a través de seguir estas indicaciones el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios pueda agradar a Dios y pueda ser feliz, pueda ser plenamente feliz. Entonces, en esta parte y en toda la Escritura, cuando usted ve la palabra bienaventurados, su mente, su corazón deben ir inmediatamente a lo siguiente: Dios está a punto de dar una indicación que Él quiere que nosotros sigamos para que nosotros podamos vivir en plenitud, para que usted y yo podamos ser felices, para que usted y yo podamos agradar a Dios. Entonces, esas son las bienaventuranzas, indicaciones que el Señor está dando. Recordamos que en nuestro primer mensaje el Señor dijo: si tú quieres ser feliz, tú debes ser pobre en espíritu. En el segundo mensaje anterior a este, el Señor nos dijo: si tú quieres ser feliz, tú debes arrepentirte de tus pecados. Y en las palabras del versículo: si tú quieres ser feliz, tú debes llorar. Y lo pudimos comprender en nuestro estudio pasado. Ahora la indicación del Señor es: si tú quieres ser feliz, tú debes de ser manso, y así recibirás la tierra por heredad. Vamos a profundizar también en el premio
que este versículo, la manera en la que lo expresa, vamos a entenderlo también con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, dada la introducción, ¿verdad? El título que usted ya pudo ver en la descripción de este video es Domados por Cristo. Domados por Cristo. Entonces, vamos a entrar a profundidad ya ahora en el texto correspondiente a este estudio. La palabra que Jesús usó, hermanos, en este versículo para manso proviene del griego praus. Esta palabra es la que es traducida a nuestro idioma como manso. La palabra griega praus, y hasta el día de hoy esta palabra es usada para explicar o para denotar cuando un animalito salvaje es domesticado. Hasta el día de hoy usted y yo en nuestro idioma lo entendemos así. Un animalito que es manso es porque no es violento, no es explosivo, no es impaciente, sino que es tranquilo, es apacible, tiene mucha calma, es obediente. Ese es un animalito manso, ese es un animalito que ha sido amansado. Y lo decimos de esta manera porque nos ayuda a comprender lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de este mensaje. Dios no quiere que seamos violentos. Dios no quiere que seamos impacientes. Dios no quiere que seamos explosivos. Dios quiere que tengamos un espíritu apacible, de calma, de paciencia. Es lo que el Señor trata de decirnos a través de este versículo, porque ¿cuántos de nosotros somos muy impacientes? ¿Cuántos de nosotros somos muy explosivos, muy violentos? Pero lo que el Señor quiere es que usted y yo tengamos un espíritu apacible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una especie en particular, el caballo. Cuando un caballo salvaje es enseñado a entender y a obedecer las indicaciones de su amo, ese caballo está amansado, ese caballo está domesticado, ese caballo ha sido enseñado, ha dejado su lado salvaje y se ha vuelto apacible. Ya no hace lo que quiere, hace lo que su amo le dice que haga. Ya no va a donde quiere, va a donde su amo le pide que vaya. Y nosotros, hermanos, no hacemos, ni decimos, ni pensamos lo que queremos, o no deberíamos, sino que hacemos, decimos, pensamos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, digamos y pensemos, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a la verdad. El Espíritu de Dios es el que mora en nuestro corazón, y si Él vive en nuestro corazón, entonces Él debe ordenar, Él debe guiar, Él debe decirnos lo que nosotros debemos obedecer, y así lo hace. Pero ahora, ¿nosotros obedecemos? ¿Nosotros le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo de Dios? ¿Nosotros seguimos al pie de la letra las instrucciones que nos da el Señor? Habrá que pensar y reflexionar si hemos sido mansos, si hemos sabido obedecer, si hemos sabido esperar con paciencia, si hemos sabido esperar en el Señor y no actuar con violencia, con impaciencia, con imprudencia, no, sino que sepamos ser apacibles, tranquilos, calmados, y esto solamente con el fin de dejar que Dios obre, porque si nosotros obramos bajo nuestra mentalidad, bajo nuestra fortaleza o fuerza personal, no vamos a lograr más que algo imperfecto, porque nuestra obra es imperfecta, pero la obra de Dios es
perfecta. Y Dios quiere que usted y yo sepamos esperar en Él para que la obra de Dios se manifieste y sea perfecta en nosotros. Toda la gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando el Señor Jesús expresa: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, es innegable, y usted y yo lo vamos a poder ver a través de la Escritura. Jesús estaba pensando en el Salmo 37. Esto es comprobado a través de la Sagrada Escritura. O él tenía muy en mente, él tenía muy presente en ese momento el Salmo 37, porque de hecho el Salmo 37 del versículo 1 al 9 se dedica a decirnos qué es la mansedumbre, qué es la mansedumbre, y al final en ese versículo 9 nos dice la misma promesa que el Señor da en San Mateo 5:5: recibirán la tierra por heredad. Es decir, el Señor se inspiró en su misma palabra. A Él sea la gloria. Él no necesita de nadie. Él no necesita las palabras de alguien más, la sabiduría de alguien más, el sustento de alguien más. No, Él toma su propia palabra para inspirarse y decir: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza es extraída del Salmo 37, y lo vamos a ver con la ayuda del Señor Jesucristo. Y mientras le damos lectura a este pasaje de la palabra de Dios, vamos meditando en la Escritura y vamos viendo cómo el Señor estaba pensando en este salmo cuando dijo Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, ahora, Salmo 37, esto es la mansedumbre. Y de hecho, el Espíritu de Dios, a través de David, que fue quien escribió este salmo, empieza fuerte, empieza directo, diciendo el Señor en el 37:1 de los salmos: no te impacientes, no te impacientes. Y agrega algo importante: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que buscan hacernos daño, que hablan mal de nosotros, que nos asedian, que nos critican, que buscan nuestra caída. Personas bajo el poder del enemigo, que Jesucristo lo reprenda, pero que buscan nuestro mal. Pero el Señor dice: no te impacientes a causa de los malignos, no pierdas la calma. No actúes por enojo, no actúes con ira, no. Si alguien te hace daño o busca tu mal, tú no actúes bajo tu criterio, bajo tu personalidad, porque tú puedes hacer algo que esté mal, puedes hacer algo que no vaya bien, puedes meterte en una contienda que no va a resultar en nada bueno. Entonces, si alguien te ofende, te lastima, te hace daño, busca tu mal, tú no debes actuar con impaciencia, sino que debes de ser paciente. Y fíjese que aquí entra una gran verdad de la palabra de Dios. Aquel que sabe ser paciente es porque confía en Dios. Si usted y yo, hermanos, somos impacientes, es porque no confiamos en Dios. Porque aquel que es asediado, aquel que es violentado, aquel que es criticado, ofendido, lastimado, herido, y entonces quiere pagar con la misma moneda o regresar el pago, es porque está confiando en su justicia propia, personal, es porque está confiando en su propio criterio. Pero nuestra justicia, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. La justicia perfecta es la que viene del cielo. Entonces usted y yo debemos aprender a esperar con paciencia, y de esta manera demostramos que confiamos en Dios, que tarde o temprano, en el perfecto tiempo del Señor y en su voluntad soberana, Él sabe en qué momento y qué cosa hará para dar el pago, o en su voluntad para
arreglar la situación o disipar los problemas o actuar con su plena sabiduría. La gloria al Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces también, verdad, nos impacientamos y decimos, ¿por qué él tiene eso? ¿Por qué a mí no me lo dieron? ¿Por qué ellos tienen todo eso o lograron todas esas cosas por métodos corruptos, deshonestos? Vemos cómo a veces los que actúan mal, deshonestamente o con corrupción, van prosperando, y muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Y yo por qué no? ¿Y yo por qué si hago las cosas bien, yo no puedo prosperar o salir adelante o tener lo que ellos tienen y que yo deseo en mi vida? Pero el Señor dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los que han ganado sus cosas por medio de malas maneras. No tengas envidia de ellos. Y dice la Escritura, porque como hierba serán presto cortados. Es decir, tú vas a ver que a lo mejor van a florecer, pero después serán cortados. Su prosperidad se terminará, porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Es decir, es efímero. Pero ¿cuántas veces, una vez más, nos impacientamos? Nos enojamos hasta con el Señor y le decimos, Señor, pues yo te lo pedí, o yo lo quería, o yo debería tenerlo, ¿verdad? Muchas veces dignificándonos a nosotros mismos, cuando realmente ninguno merece nada. Todo es por la gracia del Señor Jesucristo. Eso es algo que debemos tener muy bien presente para poder ser mansos. Que lo que tengamos o no, y lo que alguien pueda tener o no, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es porque Dios, así en su perfecta y santa voluntad, sabe lo que permite, lo que quiere y lo que desea para nuestras vidas. Y eso debemos aprenderlo muy bien. Dice el versículo 3, espera en Jehová y haz bien, no dejes de hacer el bien. Si tú ves y dices, ellos no oran y viven bien, ellos no participan en la obra del Señor y parece que están bien, de todos modos tú no dejes de hacer el bien, tú sigue esperando en Dios. No vayas por malos caminos, no vayas por el camino de la deshonestidad, no vayas por el camino de la corrupción. No vayas y digas, pues mejor voy a la tentación, al pecado, porque así viven los demás y se ve que viven bien y tienen prosperidad. No, tú sigue esperando en Dios con paciencia, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y Él a su tiempo bendice a los suyos. Pero ¿qué dice Mateo 6:33? Busca tú el reino de Dios y su justicia, búscalo a Él primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es paciencia en el Señor. Yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de mis cosas. Así es como funciona esto. Y cuando nosotros le servimos al Señor, la bendición es más grande, porque usted y yo le servimos a Él a nuestra medida, a nuestra capacidad, pero Dios es sobreabundante. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice la Escritura, espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado, como dice Mateo capítulo 6. Las aves ni siembran ni ciegan, pero tienen que comer cada día, y cuánto más nosotros somos en la presencia de Dios, más que un pajarillo, y cuánto más el Señor nos cuidará y velará por nosotros, por nuestro bienestar. Entonces por eso debemos aprender a esperar con paciencia en el Señor. Y dice la Escritura, el versículo 4 es precioso. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Otra manera de decir,
Otra manera de decir, busque el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Este versículo es como un sinónimo de ese de Mateo 6:33. Este dice, pon tu delicia en Jehová, pon tu delicia en orar, pon tu delicia en obedecerlo, pon tu delicia en santificarte, pon tu delicia en si Él te dice que vayas a la derecha, ve a la derecha, si Él te dice que vayas a la izquierda, ve a la izquierda, si Él dice que corras, corre, y si dice que te detengas, detente, pero pon tu delicia en el Señor, en obedecerlo, en escucharlo, en servirlo, en agradarlo a Él. Pon ahí tu delicia y lo que tú deseas en tu corazón vendrá por añadidura. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿O por qué el Señor lo dice con tanta libertad? Sabiendo que el corazón puede desear muchas cosas. Pero el corazón que pone su delicia en el Señor solo puede desear agradar a Dios más, más y más. Entonces, lo que sea que esté, el deseo, el anhelo que esté en el corazón de aquel que busca a Dios, será para beneficio espiritual más que otra cosa. Será para beneficio espiritual y material, y esto no nos separará de Dios, ni nos llevará al pecado, ni a la maldad, ni nos alejará del Señor, sino que aquel que quiere agradar a Dios tiene buenos deseos en su corazón. Por eso el Señor se atreve a decir con tanta libertad, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón, porque el corazón que está en Cristo desea cosas santas, agradables al Señor, no algo para alimentar su carne, no algo que sea sucio, maligno, no, sino algo que sea bueno, agradable, santo y perfecto delante de la presencia del Señor. Versículo 5 dice la Escritura del Salmo 37, recuerde que estamos en este Salmo, dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, tus planes, tus propósitos, tus proyectos, lo que haces, y espera en Él y Él hará, dice esta palabra. Él hará y Él hace cuando nuestros planes y nuestros propósitos están cerca de Él. Es lo mismo que Él nos dé nuestras peticiones, porque Él sabe que nuestra delicia está en estar cerca de Él y no le vamos a pedir algo que nos aleje de Él. Entonces, hermano, encomiende a Jehová su camino y esperemos con paciencia en Él. Y si Él quiere lo hará y gloria a Dios, y si no quiere, también la gloria al Señor Jesucristo. Es como lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, y entonces ¿qué? Cuando me da le bendigo y cuando no me da le reclamo. No, cuando Él me da le doy la gloria a su nombre, y cuando Él no me quiere dar también le doy la gloria a Él, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el versículo 6, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Esto es también hermoso, es importante. ¿Cuántos actúan con benevolencia o parece que actúan bien, pero solamente para agradar el ojo humano o para que los vean, para que los reconozcan en su vanagloria, en su orgullo? Pero lo que dice el Señor, que si nosotros buscamos agradar a Dios, exhibirá, dice la palabra de Dios, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Es decir, Él te dará su luz, su claridad, su misericordia, su gracia, su gozo, no como el que anda en tinieblas, no sabe dónde está y siempre tiene miedo de caer. No, el que anda en Jesús anda firme, fuerte y adelante, con toda seguridad de que su bienestar está en Jesucristo. Versículo 7 dice la Escritura, calla a Jehová y espera en Él. Oiga esto, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Una vez más, ¿verdad? No te alteres de decir, bueno, ¿y por qué ellos sí, yo no? ¿Por qué ellos tienen y yo no? ¿Por qué a ellos les das y a mí no? Y quejas y envidia
en vez de ser pacientes, pero dice el Señor, calla a Jehová y espera en Él, no te alteres. Tú vas a tu propio ritmo, el Señor sabe lo que necesitas y lo que deseas, lo que te va a hacer bien y lo que te va a hacer daño. Confía en Él, espera en Él con paciencia y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y mucho menos, ¿verdad? Dice la Escritura, dice, por el hombre que hace maldades. Tú ves a alguien que es malo y que hace mucha maldad prosperar, no te alteres, no te pongas mal, porque realmente el Señor sabe lo que es, lo que está bien para nosotros. Y como decía en los versículos anteriores, ellos como hierba serán cortados, decaerán con verdor de renuevo. Ahora el Señor no está diciendo, espera para que veas su caída, espera para que veas cómo se caen a pedazos. No, tú concéntrate en darle la gloria a Dios y deja a los demás en sus cosas, en lo que están haciendo. Aquellos que obran con maldad, con deshonestidad, con corrupción, no estés pendiente de ellos, ni los envidies, ni estés esperando su caída. No, tú deja todo eso de lado y concéntrate. Por eso Pablo decía en una de sus cartas, puesto los ojos en Jesús. Pon tus ojos en el Señor, no pongas tus ojos en ningún otro lado, sino solamente en Jesús. Y dice el versículo 8, déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es decir, no seas incitado, no seas perturbado y digas, bueno, si ellos prosperan por medio de la maldad, entonces yo también. No, dice el Señor, no lo hagas, porque los malignos serán talados. Y aquí es donde volvemos a decir, el Señor se inspiró en esta palabra. Mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ser manso es esperar en Jehová, se acabó. Así de sencillo, pero ¿para cuántos, hermanos? Tan difícil esperar en Dios. Pero esa escritura dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tú tienes tu esperanza en alguien en quien tú depositas tu confianza. Si alguien te ha fallado muchas veces y te hace promesas, tú ya no vas a confiar en él, tú ya no vas a esperar en él. Pero si tú ves que alguien cumple su palabra, cumple sus promesas, es verdadero, cuando te diga algo, tú vas a confiar en él y tú vas a esperar a que su palabra se cumpla. Bueno, tú sabes que Dios es fiel. Tú sabes que Dios es verdadero, confía en Él. Pon tu delicia en el Señor, pon tu fe en el Señor, pon tu confianza en el Señor. Y no te lastimes ni te enfades por ver si los demás prosperan o no en su maldad, en su iniquidad, no, sino que tú espera en el Señor con paciencia, con amor. Porque no estamos esperando en alguien que nos ha fallado o que a veces cumple y a veces no. Estamos esperando en el que es fiel y verdadero. A su nombre sea la gloria, el Señor Jesucristo. Entonces mire cómo este salmo del versículo 1 al versículo 9, dice la Escritura, se la pasa diciendo estas frases. Mire, no te impacientes, no tengas envidia, espera en Jehová, pon tu delicia en Él, Él te dará lo que desea tu corazón. Calla a Jehová, no te alteres, déjate de la ira, depón el enojo. Eso es ser manso, eso es ser humilde, eso es saber esperar en el Señor con paciencia. Aquel que pone toda su confianza en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo también bíblico, un ejemplo de la Escritura. Vamos a ver qué dice Marcos en el capítulo 3 y versículo 17. Y vamos a hablar
dos apóstoles del Señor Jesús, dos discípulos de nuestro Señor Jesús, en Marcos 3:17. Dice la Escritura de la siguiente manera: y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Hermanos, el mismo Señor Jesús llama a Juan, llama a Santiago, son dos de los discípulos del Señor, son dos de los 12 discípulos, y entonces el Señor les dice: ustedes son los hijos del trueno, pero esto porque son explosivos, son violentos. Por eso es que el Señor les dijo de esta manera. Tenían un celo, pero no era un celo santo, no era un celo, un enojo santo, no, sino que no era una pasión por Cristo, no era un celo destructivo, era una pasión violenta que dejaba ver un carácter mal formado. Y lo podemos ver a través de Lucas capítulo 9, en el versículo 51 al 56. Aquí podemos ver por qué el Señor les dijo: ustedes son los hijos del trueno. Y aquí vemos una de las causas que reflejaban el carácter explosivo de Juan y de Santiago. Lucas 9:51. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Y dice la palabra de Dios así, del 51 al 56. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron a una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Recordemos que los samaritanos tenían un pleito ya de mucho tiempo con el pueblo judío, con los demás de su pueblo, vaya, por decirlo de alguna manera. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que como Jesús iba a ir a Jerusalén, enemigos de los samaritanos, entonces ellos le negaron el paso al Señor por esa ciudad, no lo dejaron entrar. Y dice el versículo 54: y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Juan y Santiago escuchan que los samaritanos no van a dejar pasar al Señor Jesús, y ellos se enojan y dicen: Jesús, nada más déjanos, dinos, y nosotros pediremos que descienda fuego del cielo y los consuma, para que aprendan, para que sepan que no pueden meterse contigo. Y entonces, volviéndose él, el Señor Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermano, vea usted, el Maestro Divino con su ejemplo nos enseña a ser mansos. No lo dejaron pasar, y él tenía todo el poder, la autoridad para hacer lo que él quisiera, y si él quería podía descender fuego del cielo y podía destruirlos. Pero el Señor, ¿qué hizo? Reprendió. El Señor reprendió a sus discípulos y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no vine para que el mundo sea condenado por mí, para perder las almas de los hombres. No, yo no vine a perder sus almas, yo vine a salvarlas. El Señor comprendió bien su propósito, y cómo no, si Él es el mismo Dios hecho carne, el Señor Jesús. Su propósito era salvar las almas, no perderlas. Pero ahora Juan y Santiago todavía no habían comprendido su propósito.
Ellos pensaban que con tener el poder, con tener la autoridad o con el simple hecho de que los ofendieron, les querían hacer mal o más bien por negarles algo que pues no les iba a quitar nada, ellos se enojaron, se enfadaron y se violentaron. Pero el Señor dijo: no es así. Esto no es así. Esto no se resuelve con golpes, esto no se resuelve por la fuerza, esto no se resuelve así. Esto es con paciencia, esto es con mansedumbre, esto es con amor, esto es con calma. Amado hermano, cuando alguien le ofende, cuando alguien lo insulta, cuando alguien lo lastima, cuando alguien busca su mal, ¿usted qué hace? ¿Se enoja? ¿Paga con la misma moneda? Si le dicen, ¿usted también quiere decir? Si le hacen, ahora me la paga. Así es como reaccionamos muchos, pero no es la voluntad de Dios. Y muchos dicen, ¿verdad? Pues es que si me quedo así, siempre me van a hacer, siempre me van a traer así, van a mirar esa nobleza en mí y me van a seguir haciendo. Hermano, el que pelea por usted es Jesucristo. Usted no está solo. Usted no se va a dejar simplemente así y le van a hacer el resto de su vida. Y si así Dios lo quisiera, ¿qué? ¿No golpearon al maestro? ¿No escupieron al maestro? ¿No le quitaron su vestido, lo partieron y lo repartieron? ¿No lo escupieron? ¿No arrancaron sus cabellos de su cabeza? ¿Y él qué hizo? Como cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está el ejemplo de mansedumbre. Ahí está el ejemplo de calma, de paz, de paciencia, de tolerancia. ¿Y cómo usted y yo debemos ser, hermanos? Jesús les enseñó a sus discípulos dónde reside el verdadero poder y el descanso. Vamos a ver qué dice Mateo en el capítulo 11, versículo 28, y este es uno de los textos que no podía faltar en este estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28. Amado hermano, dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Ahí es donde se encuentra el descanso. No en decir, si me hace, yo también le voy a hacer, para que aprenda que no me puede estar haciendo así, porque si no, no me van a dejar en paz. Hermano, el que pelea por usted se llama Jesucristo. Y no se trata de decir, si a mí me hacen, yo también hago, para que vean que conmigo no van a estar haciendo eso. No, se trata de que a lo mejor los demás nos quieren hacer daño, pero usted y yo vamos a esperar pacientemente en la gracia, en el poder y en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a través de esta palabra, amados hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que nos dio la enseñanza es Jesús. El que nos dio el ejemplo es Jesús. El que quiere que seamos mansos es Jesús. A que sepamos esperar con paciencia en el pago divino y que Él haga lo que es menester hacer. No usted y yo, porque nuestra justicia, una vez más lo decimos, es imperfecta. Pero la justicia de Dios es perfecta, la gloria a su nombre. Y la mansedumbre, hermanos, tiene que ver con descansar en la justicia y en la soberanía de nuestro Dios.
dejando que Él obre mientras nosotros esperamos con paciencia, porque si no esperamos nosotros vamos a arruinar las cosas, nosotros vamos a empeorar la situación. El enojo no se aplaca con más enojo, la ira no se aplaca con más ira, la maldad no se aplaca con más maldad, no, con paciencia, con bondad, con benignidad, con templanza, con mansedumbre. Veamos qué dice el Salmo 46, versículo 10. En el nombre del Señor Jesús. Y bueno, yo creo que todos necesitamos aprender esta lección, porque cuántas veces nos hemos desesperado y accionamos de manera desesperada, pero el Señor quiere que seamos pacientes. Mire, el Salmo 46, 10 dice: estad quietos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermano, el día que aprendamos a no actuar en base a nuestro hígado, en base a nuestro enojo, en base a nuestra ira, y aprendamos a estar quietos y a esperar en la misericordia de Dios, vamos a conocer quién es Dios. Y no lo decimos con enojo o deseando el mal a alguien o el castigo a alguien, no. Pero el día que estemos quietos, el día que busquen hacernos daño y nosotros lo dejemos en las manos de Dios, hermanos, ese día vamos a conocer quién es Dios. Ese día vamos a conocer su justicia, su poder, su misericordia protectora, y cómo Él es el que obra en todo, y que Él no deja cuentas pendientes, hermano, delante de Dios. En Dios no existe la injusticia. Eso que nos quede bien claro, es parte de ser mansos. En Dios no existe la justicia. ¿Por qué? Porque Él siempre da el pago. Ahora, a los que hacen el bien, la bendición, y a los que hacen el mal, su castigo. Pero Dios siempre da el pago. No existe la injusticia. Dios es justo y Él actúa siempre con justicia, hermanos. Entonces, debemos de ser transformados y moldeados por Dios, hermanos. Incluso de Juan y de Santiago que hablamos, podemos ver que el Señor les dijo: ustedes son los hijos del trueno, y vimos cómo querían que descendiera fuego y consumiera a los samaritanos, pero después ellos fueron parte del ministerio del Señor Jesús y eran de los hombres más cercanos al Señor Jesús. Juntamente con Pedro, Juan y Santiago presenciaron muchas cosas que los 12, que los demás discípulos no presenciaron. Ellos tres en específico fueron más cercanos al Señor, ¿verdad? Juan y Santiago estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Elías y Moisés, en la oración del huerto del Getsemaní. Ahí estaba Juan y ahí estaba Santiago. Y después de haber querido hacer descender fuego del cielo para consumir a las personas, ahora podemos encontrar en la palabra de Dios sus cartas. Tenemos la carta del apóstol Santiago, tenemos las 3 cartas de Juan, un evangelio escrito por él, y cómo incluso hermanos, el vocabulario de Juan refleja un profundo amor a Dios y hacia la iglesia y hacia aquellos que están perdidos y necesitan del Señor. Después de haber querido haber hecho descender fuego para consumir, ahora daba palabras de amor y de salvación. Vamos a verlo en primera de Juan 1:21. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 21, en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es la primera palabra de este versículo: hijitos míos.
Después de haber sido un hombre violento, impaciente, explosivo, Juan, de haber sido llamado hijo del trueno, ahora mire cómo le habla a la iglesia y les dice: hijitos míos, con qué amor aprendió del Maestro Divino, moldeó su carácter en base al Espíritu Santo de Dios. Y ahora mire: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Antes hubiera dicho: pecaron, ahora serán consumidos con fuego que descienda del cielo. Pero no, ahora les decía: si alguno hubiere pecado, dice la Escritura, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. La gloria al Señor. Entonces vemos cómo el Señor cambia los corazones, moldea los corazones. No, nadie de nosotros puede decir: es que yo así soy, es que mi familia así es que ya lo traigo en la sangre. Cualquiera que dice que no puede cambiar está negando el poder de Dios, porque el poder de Dios lo puede cambiar todo. Y si no queremos cambiar es por nuestra propia necedad, porque el Señor nos puede dar paciencia, el Señor nos puede dar mansedumbre, el Señor puede hacer de nuestro espíritu algo apacible. Que no queramos es otra cosa, que querramos seguir siendo impacientes es otra cosa. Pero le voy a decir algo, hermano: si usted y yo seguimos obrando en base a nuestra violencia, a nuestro temperamento mal formado, a nuestro mal carácter, vamos a seguir arruinando las cosas. Pero si dejamos que Dios actúe, Él hará una obra perfecta, gloriosa y justa. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mire, fíjese, no es precisamente que el que es manso pues ya no se enoja, ya no tiene ganas de ser así de dinámico, de explosivo, de violento. No, eso no es ser manso, no nos confundamos. Mire, hermano, es de la siguiente manera: el manso, el que tiene mansedumbre, se enoja, pero no actúa violentamente. El que es manso siente los golpes, siente los embates del enemigo, siente cuando lo asedian, cuando lo maltratan, pero no se irrita, no se irrita fácilmente. El manso no es orgulloso, no es vanaglorioso, no reclama un lugar, no, es humilde, es noble. El manso, hermano, el ser humano que logra la mansedumbre por medio del Espíritu de Dios, es como un caballo: sigue siendo fuerte, sigue siendo ágil, sigue siendo veloz, pero ahora está sometido al Espíritu Santo de Dios. Así como el caballo sigue siendo fuerte, sigue teniendo un temperamento explosivo, es asustadizo, se irrita con facilidad, pero ahora está sometido a las órdenes de su amo. Así el cristiano puede sentir enojo, puede sentir ira, puede sentir impaciencia, puede tener un mal carácter, pero no va a actuar conforme a eso, porque está sometido al Espíritu Santo de Dios. Ellos, hermanos, aquellos que logran la mansedumbre, a pesar de que los hagan enojar, los irriten, los molesten, ¿verdad? El que es manso no actuará en base a esos sentimientos, no, sino que actuará con paciencia, confiando en que Dios tiene el pago perfecto para cada uno de nosotros, de todos. Y enseguida vemos también la promesa, ¿verdad? Que dice la Escritura: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esto, como decimos una vez más, ha salido del Salmo 37. Pero, hermanos, volvemos a repetir, estas promesas siguen siendo la bendición de lo eterno. Ahora, ¿verdad? En aquellos tiempos, Dios le dijo a Abraham: ve a la tierra que yo te voy a mostrar.
Dios prometió la tierra, Dios le dio un territorio a su pueblo predilecto que es Israel, y el Señor cumplió esa promesa de que aquellos que esperaran en Él, en su poder, en su gloria, en su misericordia, heredarían la tierra. Les fue cumplido, ya que ellos no quisieran seguir sirviendo al Señor y se alejaran de Él. Ha sido algo catastrófico, ha sido algo triste, algo terrible, pero ahora la tierra que el Señor promete es espiritual. Él promete las mansiones celestiales. Él promete que donde Él está, nosotros también estaremos. Nos espera nuestro hogar celestial. Y mire, tiene otro significado muy precioso. Dice, ellos heredarán la tierra. Escuche esto, hermano. Lo poco que un manso tiene, aún después de ser maltratado o despojado, es mejor que las muchas riquezas de los impíos. Lo poco que un manso tiene, aun cuando es maltratado, aun cuando es despojado, es mejor que las muchas riquezas de los impíos, porque las muchas riquezas de los impíos en un momento se volverán nada. Pero alguien que es manso, aun cuando no tiene riquezas, naturalmente alcanzará la bendición de Dios. Y en esta tierra puede ser pobre, pero en el cielo es el más rico, es el mayor, porque así se lo dijo el Señor a sus discípulos: quien quiera ser el mayor de todos, sirva a los demás. Y aun cuando aquel que es manso pareciese que no tiene nada, lo tiene todo en Cristo. De hecho, mire, esto le dijo el Señor a la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 9. Dice la Escritura, fíjese usted, dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso es lo que el Señor le dijo a la iglesia en Esmirna. ¿Por qué? Porque ellos esperaban con paciencia y con fe en la gracia de Dios. Y Dios les dijo: aunque parece que tú eres pobre, tú eres muy rico. Tú eres pobre aquí en la tierra, pero en lo celestial tienes la gloria eterna ganada. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ir terminando con el capítulo de hoy, vamos a ver qué dice la Escritura, Apocalipsis 21:7, respecto a alcanzar la bendición espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, amados hermanos, fíjese ahora, como decimos, esta es la tierra que el Señor prometió. Apocalipsis 21:7, el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere poseerá todas las cosas, es decir, tendrá la riqueza celestial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de dejar que Dios tome nuestro corazón. Déjese domar por Cristo, obedézcalo a Él, siga sus instrucciones. Cuando el Señor diga detente, allá está el abismo, allá está el pecado, allá está la maldad, detente. Hágalo, deténgase en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor le diga corre, corra, porque seguro que es a la bendición, seguro que es a la santidad, seguro que es a la fidelidad, a la paciencia, a la sabiduría, al Espíritu Santo. Cuando Dios diga dirígete a la derecha, ve a la derecha porque para allá es el camino, o dirígete a la izquierda porque te está saliendo del rumbo, ve y recupéralo. Hermano, es necesario que sepamos que en Cristo está nuestro refugio, que en Cristo está nuestra seguridad, que en Cristo está nuestro bienestar, y que nuestras decisiones son imperfectas, pero cuando Dios decide, Él es perfecto, glorioso, santo, fiel y justo. Bendito sea el Señor. Entonces aprendamos a esperar con paciencia en Él, porque el que espera con paciencia refleja que confía en el Señor, y el que confía en el Señor
no hace nada, ese es manso y humilde de corazón, y ese hallará el descanso. Nos vamos a despedir con una alabanza que precisamente se refiere a eso, y en el coro este himno dice: guíame, oh Cristo, llévame a donde tú quieras. Así como el amo le dice a su caballo a dónde ir, así el Señor que nos diga a nosotros a dónde ir. Nosotros pidámosle al Señor: Señor, guíame tú, ayúdame tú, libra mis batallas tú sabes cuánto estoy sufriendo, padeciendo, cuánto han buscado mi alma, cuánto han buscado los malignos mi caída, cuánto he esperado con paciencia, pero necesito que me sigas guiando, que me sigas ayudando, que sigas poniendo tu camino frente a mí para que yo pueda alcanzar la bendición celestial. Y bueno, que esta palabra haya sido para la gloria de Dios y para edificación de nuestros corazones. Les seguimos invitando a compartir el mensaje de la palabra de Dios con quien necesite escucharlo, en el nombre del Señor Jesús. Y dice así entonces esta alabanza para la gloria de Dios, y damos bienvenida a la palabra de Dios a nuestros corazones. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón. Mi copa rebosa de tus bendiciones, por eso te alabo, bendito Señor. Guíame, oh Cristo, sí, guíame. Guíame, Señor, junto a ti, sí, guíame, que nada del mundo me aparte de ti. Hermosa es la senda que tú nos marcaste, no hay otro camino en que se halle la paz. Tú eres la fuente del agua de vida y senda gloriosa de luz y verdad. Guíame, oh Cristo, sí, guíame. Guíame, Señor, junto a ti, sí, guíame, que nada del mundo me aparte de ti. Mi alma disfruta tu gracia divina, con gran regocijo tributo olor. Tu amor me ha llenado el vacío de mi alma, tu Espíritu Santo enciende mi ser. Guíame, oh Cristo, sí, guíame. Guíame, Señor, junto a ti, sí, guíame, que nada del mundo me aparte de ti. Mi anhelo es llegar a la ciudad celeste, en donde termina tristeza y dolor. Allí no habrá llanto, ni angustia, ni muerte. Ahí solo reina tu amor sin igual. Guíame, oh Cristo, sí, guíame. Guíame, Señor, junto a ti, sí, guíame, que nada del mundo me aparte de ti. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, pues que cada día el Señor nos guíe
y que nos ayude, porque muchos somos muy impacientes, muy violentos, de un mal carácter, pero el Señor nos puede moldear cada día, nos puede ayudar en todo y en todos lados. Con la ayuda del Señor Jesucristo, pues les saluda su hermano y amigo Juan Eli García, y que esta palabra sea para la gloria de Dios, y lo único que deseamos es que nuestros corazones sean edificados a través de las Sagradas Escrituras. Enviamos un saludo a todos ustedes desde donde estén viendo esta palabra, y que el Señor les bendiga en compañía de su familia a todos ustedes, y esperamos que Dios siga tratando el corazón de cada uno de vosotros a través de su palabra. Bendiciones a todos, gracia y paz del Señor Jesucristo sea en sus corazones.